A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim el Mustafa Muhammad. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salam alaikum wa rahmatullah. Con otra clase sobre exégesis del Sagrado Corán estamos con ustedes. Llegamos a la aleya 84 del Sagrado Corán, que igual sigue hablando de los judíos, de los hijos de Israel, y la interpretación que tiene al siguiente. Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán. Habla de un pacto que algunos sabios lo interpretan de los 10 mandamientos. Vamos a ver. Aleya 82 del capítulo 2 del Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. Oh hijos de Israel, recuerden cuando concertamos un pacto con vosotros. ¿Cuál es el pacto de Dios? No derraméis vuestra sangre, ni os expulséis de casa unos a otros. Lo aceptasteis y sois testigos. Bueno, Dios está hablando de otro pacto de los hijos de Israel. En la otra clase hemos explicado el pacto de Dios con los hijos de Israel. Y ahora Dios habla de ese pacto. No matarás. ¿A quién? A tus familiares, a los judíos, a los israelitas. La tasfikuna dema'akum, no van a derramar sus propias sangres. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, y no tienen permiso para expulsar a un grupo de ustedes de su propio territorio. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver las siguientes aleyas, entonces volvemos a la interpretación. Entonces dice, ustedes lo confesaron, lo aceptaron, y ustedes fueron los testigos que Dios les ha hecho ese pacto, que es prohibido que un grupo de los hijos de Israel vaya a expulsar a otro grupo para apoderar de su tierra. Entonces los hijos de Israel, entre ellos, tenían este pacto. Pero ¿qué pasó? La siguiente aleya del Sagrado Corán, aleya 85, habla que los hijos de Israel rompieron este pacto. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. Pero después de ese pacto, ustedes mismos han sido quienes asesinaron a otros. Entre ustedes, un grupo empezaron a asesinar a otro. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. Y ustedes hicieron una alianza para expulsar a un grupo de su propio territorio. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. Hicieron un pacto, una alianza, en base del pecado, en base de opresión, violación de las leyes. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. Y si acuden a vosotros como cautivos, los rescatáis. Es decir, a ellos le van a tomar, le van a detener como prisioneros de la guerra. Ellos tienen que rescatar, pagar rescate para ser liberado. Pero eso es prohibido. Eso de que van a matar a otro grupo de los hijos de Israel, que le van a expulsar de su propia tierra, que lo van a tomar como cautivos de la guerra. Ellos tienen que pagar como cualquier otros pueblos, tienen que pagar rescate para ser liberado. Todo eso es prohibido entre los hijos de Israel. Nadie tenía el derecho de ir a matar a otra tribu. Eran 12 tribus. Ninguna tribu no tenía ese permiso para matar a otro o expulsarlo de su propio territorio. Pero ellos lo hicieron. Entonces el Sagrado Corán viene a criticar a los hijos de Israel, a los judíos en el tiempo del profeta del Islam, diciendo que, acordando a ellos esa historia, que los hijos de Israel rompieron el pacto con Dios.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Esto era un pacto, ustedes lo rompieron. ¿Acaso son de aquellos que van a querer en parte de la Santa Escritura y rechazan el resto? Aquí Dios quiere decir que los hijos de Israel, los hebreos, obedecían parte de la Santa Escritura y rechazaban la otra parte. Como en caso del profeta del Islam, que cuando llegaron a ese punto, esa parte de la Santa Escritura que menciona al profeta del Islam, la rechazaron porque no les gustó. De igual forma, antes también habían cometido la misma cosa. Quiere decir, cuando encontraban una parte del texto sagrado que no le encantaba a ellos, no le gustaba, lo pisoteaban fácilmente. Decía, esa parte no lo vamos a cumplir. El Sagrado Corán dice, eso no es la fe, eso no es sumisión delante de Dios. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ¿Cuál sería el castigo de quien haga esto? Que pisotea parte de la Santa Escritura, pisotea las enseñanzas de Dios. El único resultado es la humillación. Quiere decir, esa persona nunca llegará a gloria de Dios. Nunca esa persona va a ser bendecida por Dios, va a ser, podemos decir, va a vivir en la gloria de Dios. Nunca. Esa persona vivirá bajo la maldición de Satanás que se llama la humillación. En la vida material va a ser humillada. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. En el día del juicio final vuelve a un castigo mucho más fuerte. وما الله بغافل عما تعملون. Y Dios no es negligente de lo que están cometiendo. Bueno, vamos en la parte de la interpretación. Aquí el Sagrado Corán está dando un ejemplo a los hijos de Israel, a los judíos en el tiempo del profeta del Islam, que ustedes, que ahora en el tiempo del profeta del Islam, están pisoteando el pacto de Dios, que es decir, rechazan la parte de la Biblia que menciona al profeta Muhammad. No es por primera vez que están olvidando poner en práctica lo que es la enseñanza de Dios en el texto sagrado. No, anteriormente por sus intereses también han hecho lo mismo. ¿Cuál era el peor pecado que ellos podrían cometer? Derramar sangre de sus hermanos. Y lo hicieron. Por interés, por conseguir cosa material. Y eso era prohibido porque en los 10 mandamientos dice no matarás. Pero ellos mataron. Y ahí buscaron pretextos, hicieron una alianza en base del pecado para matar a otros. Entonces, un ejemplo muy claro de ello, lo que nosotros vemos en la Biblia, usted puede buscarlo, que se llama la guerra contra Benjamín. ¿Sí? Aunque la Biblia lo justifica, pero aquí usted está viendo una alianza en contra de una tribu de los hijos de Israel. ¿Por qué es importante? Vamos, nosotros tuvimos los 12 tribus de Israel, ¿no? Y el tribu Benjamín fue, podemos decir, destruido. De los descendientes de Jacob, ya nosotros aquí tenemos las tribus. Que el territorio fue dividido entre ellos, entre los hijos de Israel. Cada tribu tenía su propio territorio. Y el territorio, lo más sagrado que también considera parte de Jerusalén está dentro, era de la tribu de Benjamín. Mira, Benjamín tenía Jerusalén dentro. Jericó, Jerusalén, Jeba, y todo eso era dentro del territorio de Benjamín. Entonces ellos quisieron apoderarse de la tierra de Benjamín. Ellos entonces van a, podemos decir, inventar una historia que está en el libro de Jueces. Hemos dicho, siempre en la Biblia, cuando tienen problema con alguien, siempre lo llevan a un escándalo sexual. Entonces, la realidad es que los hijos de Israel injustamente hicieron una alianza, atacaron a los benjamíes, a la tribu de Benjamín, para apoderarse de Jerusalén, para apoderarse del territorio de ellos. Hicieron un gran masacre y los mataron a los
a la tribu de Benjamín. Apoderaron de sus mujeres y las tomaron como cautivas, derramaron sangre de los hombres. Pero después, cuando están escribiendo la Biblia, le van a echar una gran culpa, le van a acusar de gran escándalo sexual, y ahí van a inventar una historia, la verdad, una historia bastante tonta, que los hijos, que los de Benjamín, eh, todos apoyaron a un hombre que violaba, apoyaron al grupo de los benjamíes que violan a una concubina de uno de los hijos de Israel. Vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro Jueces, capítulo 20, ¿sí? Ahí leemos. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad y Jehová en Mizpa. Y los jefes de todos los pueblos, de todas las tribus de Israel, tadaharun alayhim bil ithmi wal udwan. Todos ustedes se reunieron en base del pecado, inventaron esta historia después. Entonces 400,000 hombres de pie que sacaban espada, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces echan esa culpa a todos los benjamíes. Quiere decir, nosotros consideramos que es una parte de las mentiras de los sacerdotes para justificar lo que hicieron. Porque ellos apoderaron de esa tierra. Entonces después vienen a armar una historia para justificarlo. ¿Por qué eliminaron a los benjamíes? No dicen para apoderar de su tierra. Dicen, ellos habían violado a una concubina. Entonces todo eso era como venganza de esa concubina. Una tontería. Entonces dice que los israelíes rodean a los benjamíes. En el comienzo los benjamíes ganan la guerra, ¿sí? Entonces todos van a atacar. Mira, tomaremos 10 hombres de cada 100 por toda la tribu de Israel y 100 de... Eso es un ataque a una guerra grande. Entonces dicen en el comienzo los benjamíes ganaron la guerra, pero al final lo que dice que ellos destruyeron a la tribu de Benjamín, que está al final, que hicieron una emboscada en contra de ellos y a todos ellos tomaron como cautivos, lo que el Sagrado Corán dice. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Mira, 36. Y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concentrada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hicieron subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente. Bueno, eso más adelante. Y eso aún estamos, que decir, lo que ganaron los benjamíes. Aquí. Bueno, aquí está. Volvieron luego, no, aquí está. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra, aquí. ¿Y cuál era la casa de Benjamín? Era casa de Saúl. Casa de Saúl, de rey Saúl era de Benjamín. Volvieron luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, y los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron solo sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, hacia los hombres de cada ciudad como a las bestias y todos los que fue hallado. Asimismo pusieron fuego
a todas las ciudades que hallaron. Así destruyen a la tribu de Benjamín. Los varones de Israel habían jurado diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Destruyeron a una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Lo hicieron bien o lo hicieron mal? Si lo hicieron bien, ¿por qué estaban arrepentidos? Aquí es la contradicción. Aquí está la contradicción que lo estás viendo, ¿no? Entonces ya está bien claro que aquí algo no coincide. En la Biblia, ahora lo que estamos leyendo para ustedes, que es Jueces capítulo 20 y antes, está hablando del pecado de Benjamín, que un grupo de ellos violaron a una concubina de uno de los hijos de Israel. Entonces matan a esa concubina y el hombre va a descuartizar esta concubina muerta y lo envía. Dice que Benjamín me ha violado a mi concubina hasta que la mataron. Los benjamíes vienen y a vengar, el pueblo de Israel hace una alianza en contra de Benjamín, ataca, pierden la guerra, después ganan la guerra, entonces destruyen a todos los hijos de Benjamín. Si eso era por orden de Dios, entonces ¿por qué tienen que estar arrepentidos los hijos de Israel? Aquí algo no coincide. Pero yo creo que esa parte que donde dice ellos se arrepintieron era correcto. Pero la causa de ataque a Benjamín no es correcto. Es una historia inventada. Mira, aquí dice que ellos fueron al altar, mira, y los hijos de Israel se arrepienten a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová, no les daremos a nuestras hijas por mujer. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces de nuevo atacaron a otro grupo. Entonces la congregación envía allí a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todos varones y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes y Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Entonces ya ahí van a hacer que estas chicas que consiguieron de esta batalla se casen con los benjamíes. Horrible esta historia, como estás viendo. El Sagrado Corán como critica a ellos. Dice: Dios les hizo un pacto para que no vayan a matar uno a otro. Pero ellos lo hicieron. Claramente la Biblia lo expresa en varias oportunidades. Aún más, eso era lo más mínimo que les he contado. Lo peor de todo es que ellos persiguieron a los profetas. Mataron a muchos profetas, como Zacarías, a Juan, entre otros profetas. Y Dios había pactado con ellos para no matar al prójimo. Y ellos empezaron a matar a los profetas. Como ustedes sabiendo, hicieron muchas alianzas entre ellos para matar a otros grupos, para apoderarse de la tierra de ellos. Y después vienen a inventar historias para justificar lo que han hecho.
Pero usted está viendo que hay mucha contradicción en su texto. El texto inventado aún tiene mucha contradicción. Cuando dice ellos se arrepintieron. ¿Por qué se arrepintieron? Claramente dice que se arrepintieron. Quiere decir, ellos rompieron el pacto, los 10 mandamientos. Entonces, lo que el Sagrado Corán dice es correcto y coherente. Lo que ellos dicen es contradictorio. Entonces concluimos que ellos, por sus intereses materiales, para, podemos decir, apoderarse de la tierra de otro, mataban uno a otro. Eso era lo horrible de los hijos de Israel. Entonces ellos no eran de todo correcto o un pueblo obediente a Dios, no. Aceptaban parte de la Santa Escritura, rechazaban el resto. Entonces Dios dice, mira, quien así viva, esa religiosidad parcial, que usted todo lo que te interesa cumples, pones en práctica y lo que no te interesa no pones en práctica. Esto está condenado al fracaso. Es como usted va al mejor médico y tomas la mejor receta del mundo, pero no pones en práctica toda la receta. Continúas enfermo, porque la receta del médico tienes que obedecerla totalmente. Ay, esa pastilla me gusta, esa pastilla no me gusta. Este jarabe me gusta, esa jarabe no me gusta. No, no, eso no me gusta poner inyecciones. El médico te ha ordenado, tienes que obedecer al médico. Entonces una persona sigue siempre con esa enfermedad. Las enfermedades espirituales son de la misma forma. Dios dice, solo les voy a bendecir cuando me obedezcáis totalmente. Esa sumisión significa el Islam. Por eso decimos la religión de todos los profetas era Islam. La religión de Moisés, Jesús, José, todo era Islam. Pero ellos no querían aceptar el Islam. Lo que después Pablo dice, no somos de obediencia, no somos de la sierva, que es decir, Agar, y no vamos a ser siervo de Dios, no vamos a obedecer a Dios. Entonces ellos dicen, somos la tribu de Dios y tenemos el derecho de cometer el pecado. Lo justifican el pecado. Pero el Sagrado Corán dice, quien cometa el pecado en el nombre de Dios, eso será condenado. Ese tipo de religión, que tú obedeces parte de la Santa Escritura y rechazas el resto. Bebes alcohol, que es prohibido, y en el nombre de Dios lo haces. Entonces, esa contradicción en la religión, que usted lo está viendo en el judaísmo de hoy y también en el cristianismo, eso hará que esa religión no puede darte la felicidad. Entonces, este tipo de religiosidad parcial, yo voy a hacer lo que me gusta de la religión, rechazo lo que no me gusta, entonces utilizaré la religión a mi favor, a mi favor. Utilizaré las leyes de Dios a mi favor y lo que está en contra de mí no voy a poner en práctica. Va a ser una sociedad decaída, degenerada, porque cada uno está utilizando la religión para abusar de los demás. Entonces el Sagrado Corán dice, el resultado de esa forma de religiosidad de los fariseos es khizyun fil hayat ad-dunya, es la humillación en la vida material. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. En el día del juicio final, Dios les dará un castigo más fuerte. ¿Por qué? Destruyeron el nombre de Dios en la tierra. Y después ellos en Occidente dicen, la religión es la masa de los pueblos. Es el opio de las masas. Es el opio de las masas. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dios no es negligente de lo que están haciendo. Entonces Dios explica, dice, todo eso que ellos han hecho era para conseguir lo poquito del mundo material. Era el amor a lo mundano lo que les hizo ciego y que no vieron la verdad. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. Ellos son quienes vendieron la vida de más allá, consiguiendo la vida material. Buscando la vida material, vendieron todo de más allá. Quiere decir, para conseguir lo material, malvendieron la religión. Entonces, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Entonces Dios no les quitará el castigo, no reducirá el castigo de ellos. No se les mitigará el castigo, ni encontrarán quien les auxilie en el día del juicio final.
Porque una persona que en el nombre de la religión comete pecado, en el nombre de la religión mata, en el nombre de la religión hace alianza para matar a los oprimidos, eso no va a ser perdonado. Es decir, aquí en esa ley ya claramente vemos que Dios condena a todos los que hacen violencia en el nombre de la religión. No es aceptado. Dios nos ha hecho ese pacto de no matar, no matar. Pero usted está viendo hoy en día, ellos lo están matando. Están expulsando a sus propios hermanos, porque los hijos de Ismael son hermanos de los hijos de Israel. Todos son semitas. Los judíos y los musulmanes, la mayoría son semitas. ¿Cómo un semita está expulsando a otro? ¿Cómo los judíos están expulsando a los musulmanes de la Tierra Santa? No se puede. Entonces aquí está donde Dios dice, Dios no le va a bendecir al pueblo que mata a otro, que oprime. Dice, voy a abusar de la religión. Entonces dice, ellos van a ser castigados en el día del juicio final. Entonces el Sagrado Corán lo explica. Dice, no solo en caso de lo que hemos contado, sino siempre ellos resistieron en contra de los profetas, en contra de Moisés, en contra de Jesús, en contra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y era el hábito de ellos, la costumbre de ellos, rechazar al profeta y matar a los profetas. Porque ellos no buscaban obedecer a Dios, buscaban sus intereses en la religión. Por eso perseguían a los profetas, mataban a los profetas. Cuando un profeta venía con lo que no le agradaba a ellos, lo desmentían, burlaban de él, lo perseguían y lo mataban. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ الرُّسُلِ. Por supuesto que hemos dado el libro sagrado a Moisés, Santa Escritura, y mandamos profetas enviados después de él, que afirmaban todas las enseñanzas de Moisés. No es que Moisés había dicho ese pacto, 10 mandamientos o más, mitzvot, entre otras obligaciones religiosas que ellos tienen, más de 600 son. Moisés había ordenado y entonces otro profeta venga a contradecirlo. No, todos los profetas venían a afirmar, podemos decir, ratificar todo lo que Moisés había enseñado. Hemos enviado profetas que afirmen, ratifican las enseñanzas de Moisés. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Y después, el último profeta de los hijos de Israel es profeta Jesús, que es el profeta glorioso de Dios, Jesús, que es hijo de María. Esto es un milagro grande, que Jesús nace de una mujer virgen. Entonces Dios le va a dar muchos milagros a Jesús para que nadie pueda rechazar a Jesús. Reavive a los muertos, dice cosas ocultas, todo lo está diciendo. Dios siempre afirma, apoya a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Según la tradición islámica tenemos 3 conceptos. El Espíritu, Ruh, que está en Suratul, por ejemplo, en Anzallah, Suratul Qadr. Tanazzalul malaikatu wa ruh, ar-ruh, el Espíritu. Tenemos esa palabra, Ruh al-Qudus, Espíritu Santo, y tenemos la palabra Amin, fidedigno, que es descripción del arcángel Gabriel. Hay 3 ideas. Primero, esos 3 son 3 ángeles diferentes. El Espíritu Santo y arcángel Gabriel. La segunda idea es que el Espíritu y el Espíritu Santo son un mismo ángel y el arcángel Gabriel es un ángel diferente. Y el tercero dice que todos son una sola persona. Quiere decir, Ar-Ruh, el Espíritu Santo y arcángel Gabriel son descripciones de un solo ángel de Dios. Lo importante es que ya Jesús fue afirmado, apoyado de parte de Dios. Aún así, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. A pesar de lo que hemos enviado a todos los profetas de Dios,
Pero cada vez que vieron en los profetas lo que no les gustó, lo que le desagradó a ustedes, ¿cuál era lo que los profetas traían y no les gustaba? Es bien claro. Primero es que a ustedes los profetas habían ordenado abandonar la lujuria. A ustedes no les agradó. Los profetas le ordenaron abandonar el alcohol, la danza, y ellos bailaban en los templos de Faraón, bebiendo alcohol, bailando con las chicas ajenas, lo que la Biblia 1000 veces lo critica. Pero ellos lo continuaron. Hasta hoy en día usted va en las sinagogas, en las iglesias, usted va a ver que bailan, beben alcohol, mujeres y todo. Y usted va a ver, en sinagogas menos, pero en las fiestas cristianas mucho más. Todo lo que es prohibido. Entonces ellos ya rechazaron esas enseñanzas de los profetas. En segundo lugar, los profetas habían hecho el pacto con ellos que no acepten a los opresores, que no seas opresor y no seas aliado de los opresores. Quiere decir, esto de rechazo a los opresores del mundo era un pacto. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se aliaron con los opresores, pero matando uno a otro. A sus propios hermanos mataron. Y eso era prohibido. Y el tercer lugar, aceptar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Ahlul Bayt, que a ellos no les agradó porque el profeta Muhammad no era de los israelitas, sino era del profeta Ismael, descendiente del profeta Ismael, lo que no les agradó a los judíos. Entonces persiguieron a los profetas para estos tres. Y él, quiere decir, purificación espiritual a ellos no les gustaba, luchar en contra de los opresores no les gustaba y aceptar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tres cosas que los profetas decían que desagradaba a los hijos de Israel. Por eso Dios dice, cada vez que le hemos enviado un profeta, un enviado, con lo que no les agradaba, la tahwan fusukum, sus deseos no le gustaba. Estakbartum, se pusieron arrogantes. Dijeron, nosotros somos la mejor tribu, la tribu escogida por Dios. Estakbartum, se pusieron altivas, se pusieron altivos. Fafariqan kadhabtum, empezaron a desmentir a un grupo de los profetas. Y después, ya una vez que hayan destruido a la personalidad del profeta, después empezaron a perseguirlos para matar, para asesinar. Lo que quisieron hacer con el profeta Jesús, que Dios los salvó. Entonces Dios explica, dice, ellos dicen, nuestros corazones tienen cerraduras, son corazones cerrados. Dicen, nosotros no entendemos lo que ustedes dicen, nuestros corazones están cerrados a sus enseñanzas. Quiere decir, están inculpando a los profetas, dice, su enseñanza no es tan tierna que pueda entrar en mi corazón. Y echan la culpa a los profetas. Es como, tú lo que estás hablando no tiene sentido espiritual. Echaban la culpa a los profetas. Que tu palabra no se penetra en mi corazón porque lo que dices no es verdad. Echaban la culpa a los profetas. Dios dice, no. Esto que tu corazón está cerrado a las enseñanzas de los profetas no es la culpa del profeta. Y lo consideraban como que ya las enseñanzas de los profetas son falsas. El Sagrado Corán dice, no. Es una señal de la maldición que has recibido. Por tu rechazo hacia la verdad, Dios te ha cerrado el corazón. Muy pocos que van a creer en Dios, realmente. Muy pocos. Dice, nuestros corazones están cerradas. Dice, Allah es quien le ha enviado la maldición por su rechazo hacia la verdad. Porque ustedes rechazaron la verdad. Es tan poco lo que creen. Los creyentes de ellos son muy poca gente, muy poca gente. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué estas leyes del Sagrado Corán están aquí en el Sagrado Corán? Si habla de los hijos de Israel que hicieron el pacto, rompieron el pacto, un grupo de ellos mató a otro. Es que todo lo que pasó a los hijos de Israel vuelve a repetir a los musulmanes. El ejemplo de ellos lo estamos viendo después del profeta del Islam.
No es que el profeta del Islam ordenó a los musulmanes amar uno a otro. No es que el profeta del Islam exigió a los compañeros, a sus compañeros que vayan a amar a Ahlul Bayt, la familia de la casa del profeta. Pero ¿qué hicieron? Hicieron alianza y persiguieron a la familia del profeta del Islam y mataron a la familia del profeta del Islam. Vamos a ver. Ahlul Bayt, ¿quiénes son? El profeta del Islam, Imam Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Al Imam Ali, ¿quién le mataron? Los Khawarij, los que recitaban Corán, eran personas muy creyentes. Lo mataron en el mes de Ramadán mientras Imam Ali estaba ayunando. Lo mataron en la mezquita. Así. ¿Quiénes? Musulmanes. ¿Quiénes mataron a Fátima al-Zahra? Por orden de Abu Bakr, atacaron a su casa. Omar, Qunfuz, Mughayr, entre otros, atacaron a la casa de Fátima, la única hija del profeta del Islam. La aplastaron entre la puerta y pared. La dañaron y quemaron la puerta de su casa. Y a ella le hicieron abortar a su hijo Mohsen. Y al final martirizaron a Fátima al-Zahra, con ella sea la paz. ¿Quiénes? Los musulmanes. ¿Quiénes mataron al Imam Hassan alayhi salam? Ash'as ibn Qais, por orden de Muawiyah, mandó a su hija Ju'de que se case con Imam Hassan y después envenena al Imam Hassan alayhi salam. Envenenaron al Imam Hassan alayhi salam. Parte de planes de atentado de Muawiyah, fundador de los Omeyas. Después que ya cuando llegan a tener todo el poder, van a mostrar toda su maldad en Karbala, masacrando, persiguiendo a toda la familia del profeta del Islam, degollando a todos los sobrevivientes de la familia del profeta del Islam. Y después solo se queda el Imam Sajjad alayhi salam y su hijo Imam Baqir. Es decir, degollan a toda la familia del profeta en el pleno día, en la presencia de decenas de miles de musulmanes. Van a degollar uno por uno a los hijos del profeta del Islam. Al Imam Hussein alayhi salam, su hijo Ali Akbar, Abul Fazl al-Abbas, que es hijo del Imam Ali, de Bani Hashem, de familia del profeta del Islam. A todos los varones lo matan. Porque cuando ven el poder, quiere decir, ellos son los, podemos decir, precededores de los hijos de Israel. Y ellos desobedecen las enseñanzas de Dios. Cuando Dios les ordena amar al prójimo, Dios les ordena amar a Ahlul Bayt. Pero ellos, ¿qué hacen? Persiguen y matan. Persiguen y matan. Y quieren expulsar a ellos de su tierra. Y quieren expulsar a Ahlul Bayt de su lugar. Por eso Dios dice, ese tipo de religiosidad lo único que les da es la humillación. Ahora ya entiendes por qué los musulmanes del mundo no han llegado a tener una civilización ahora. Porque la mayoría de ellos no siguen a Ahlul Bayt alayhi salam, no siguen al Imam Hussein alayhi salam. La mayoría de los musulmanes no les preocupa el Imam Mahdi. El Imam Mahdi, el Imam que Dios le ha enviado, está vivo, pero a ellos no le importa. Por eso, usted va a ver, la mayoría de los musulmanes no siguen la revolución islámica. Con razón. Entonces los musulmanes viven bajo la pobreza, bajo esto que el Sagrado Corán dice, "Khizyun fil hayati dunya", la humillación en la vida terrenal. Y en el día del juicio final van a tener un castigo más grande. ¿Por qué? Porque obedecieron a los opresores, porque no se levantaron para poner en práctica las enseñanzas de Dios. Esto es un ejemplo claro que Dios nos está explicando. El musulmán que malvenda la religión para conseguir lo material está condenado. Esto es el ejemplo que el Sagrado Corán en esa ley nos está explicando. Quiere decir, nos describe, nos explica la historia de los hijos de Israel para después entender lo que pasa en el Islam. Inshallah, que Dios les bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.